Bien, esta semana nos corresponde la Parashat Toldo, que quiere decir generación o descendientes. Yo pensaba darla en el Shabbat o en el sábado, como se conoce, pero debido a la importancia de esta Parashat y lo extensa que es, porque hay muchísimas enseñanzas aquí, hemos decidido comenzar hoy, y ustedes pueden estar seguros que solo aprenderemos un pedacito de esta Parashat porque es muy extensa. ¿Dónde se encuentra esta Parashat? Se encuentra en Génesis capítulo 25 capítulo 25 versículo 19 al capítulo 28 versículo 9. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos el nacimiento de Jacob y de Esaú. Y mire que esto es algo bien interesante, porque así está escrito: el nacimiento de Jacob y de Esaú. Pero nosotros sabemos que Esaú nació primero. Sin embargo, colocan nacimiento de Jacob y luego de Esaú. Hacen lo contrario. ¿Qué más encontramos? Encontramos que Esaú vende su primogenitura. Precisamente por esa razón, él pierde el nombre. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en la Biblia ustedes van a encontrar, les daré un nombre nuevo, les colocaré un nombre nuevo. Por cuanto ¿cómo dice el Salmo 91? Por cuanto en mí has puesto tu confianza, yo le daré ¿qué? Yo le daré un nombre. Así lo dice el Salmo 91. Y en el libro de Apocalipsis también dice eso: le daré un nombre nuevo. Y tendrán el nombre, le daré el nombre de mi padre y de la ciudad de mi padre. Léanlo para que ustedes vean. Cuando Jacob decidió entregarle la vida a Dios, se le cambió el nombre de Jacob para Israel. Y aquí vemos la importancia de ser cambiado de nombre. Ser cambiado de nombre es ser cambiado de estatus. Por eso dice: le daré un nombre nuevo. Perdón, el Salmo 91 dice: y lo pondré en alto por cuanto, ¿qué cosa? Ha conocido mi nombre. Creo que es lo que dice así. Entonces, a Jacob lo colocan de primero, a pesar que nació después que Esaú. Esaú vende su primogenitura. En otras palabras, precisamente por eso, porque él vendió la herencia, él entrega lo que recibe el primogénito. No lo apreció. El primogénito tenía derecho a una doble porción de la herencia. Y además de eso, una vez que el padre fallecía, el primogénito llevaba la responsabilidad del padre y de cumplir también los deseos del padre. O sea, lo que el padre más quería hacer, eso lo recibía el primogénito. También vemos que Isaac se queda en Gerar y no puede descender a Egipto. Y esto es bien interesante, capítulo 26. Jacob tiene la bendición robada. Aquí en esta parashá vemos que Jacob engaña a su padre Isaac para recibir la bendición. En acuerdo con su madre. Y también vamos a encontrar en el capítulo 27 que Jacob huye de Esaú. Todo eso está acá. Y como les dije, hay mucho que aprender de todo esto. Y yo quiero hacer una pequeña introducción que escribí. Dice así: en esta historia conoceremos cómo pueden nacer de un mismo vientre y aún engendrado por el mismo padre en el mismo día. Porque Esaú y Jacob son mellizos. Nacen el mismo día, son engendrados en el mismo vientre por el mismo padre, pero con la diferencia de que nacen de dos simientes distintas.
de dos espermatozoides distintas. Eso es ser mellizo. Son engendrados en el mismo día, pero por dos espermatozoides. Son engendrados en el mismo vientre y por el mismo padre. Pero a pesar de eso, nacen dos personas totalmente opuestas, totalmente distintas. Cuando nace Caín, nace de la misma madre y del mismo padre. No nacieron el mismo día, pero el mismo padre, la misma madre, y también tienen la misma enseñanza. Porque lo que Adán aprendió después de la caída, él se lo quiso transmitir a sus hijos. O sea, cuando él vio que había pecado, él se arrepintió. Entonces, todo lo que Dios le había enseñado que hiciera, él se lo quiso transmitir a sus hijos. Por eso es que usted va a ver a Abel sacrificando un animal, en este caso un corderito, una ovejita, porque eso se lo había transmitido a Adán. O sea, Adán pecó, hizo lo malo, pero luego él se arrepintió y Dios le dio una nueva oportunidad, y lo que él había aprendido de Dios se lo transmitió a sus hijos. Pero vemos que Caín tiene una actitud totalmente distinta a la de Abel. Y sucede lo mismo con estos hermanos. Son seres totalmente distintos. En una ocasión estaban buscando al maestro. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Y le dicen: maestro, tus hermanos y tu madre te buscan. No le dijeron tus padres, porque ya José había fallecido. Por eso le dice: tus hermanos y tu madre te buscan. ¿Y saben lo que dijo él? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que aún el Mesías, a pesar de que él hacía todos esos milagros, sus hermanos no creían en él. En una ocasión le dice: óyeme, ¿por qué no te haces esos milagros aquí en Jerusalén que haces por allá bien lejos? Eso está ahí escrito en la palabra de Dios. No creían. Hermanos, es impresionante lo que encontramos en la Biblia. El peor enemigo del ser humano es su propia familia. ¿Cómo le parece eso? El peor enemigo de Abel, ¿quién fue? Un extraño, no, su hermano. Y los enemigos a ferro de Israel son sus hermanos, sus parientes, descendientes de Abraham. Esaú trató de matar a Jacob, lo iba a matar. Se dice que no lo mató porque el tribunal que había en ese entonces, que era conocido como el tribunal de Zen, le impedía que lo hiciera. Dice: si tocas a Jacob vas a morir, tienes pena capital. Y por eso es que él se casa con una hija de Ismael. Él estaba casado con dos cananeas, pero luego se casa con una hija de Ismael para persuadir a Ismael y decirle: tienes que matar a Jacob, porque así como Isaac te quitó la bendición y la primogenitura, a mí también Jacob me la quitó. O sea, en otras palabras, tiene el mismo espíritu, hay que matarlo. Pero nunca fue capaz de matarlo, porque se dice que en el día que se casó con la hija de Ismael, Ismael murió. Pero ¿quién es Ismael? Ismael es tío de Jacob, porque es hijo de Abraham, o tío abuelo se pudiera decir, ¿no? Era tío abuelo, ¿no? O sí, era tío abuelo, perdón, porque era hijo de su abuelo, hijo de Abraham. Entonces aquí vemos, hermanos, que los peores enemigos nuestros son nuestra familia. Son nuestra familia, hermanos. Eso está aquí marcado en la palabra de Dios. Y yo les voy a decir algo: cuando uno decide irse
de lo que se conoce como el cristianismo, cuando uno decide salir de las puertas de Roma o de los atrios de Roma y regresar a casa, ¿quiénes son los más enemigos nuestros? Nuestros propios hermanos que estaban allá con nosotros. ¿O no es así? Nos cortan el agua y la luz, ya no nos hablan y nos dicen que hemos perdido, que hemos negado la fe, que hemos perdido la salvación. Entonces los propios hermanos que eran supuestamente nuestros hermanos se convierten en nuestros enemigos y le dicen a ellos, los líderes, ni se te ocurra hablarle a ese. Eso sucede dentro de las organizaciones cristianas, hermano. Cuando alguien dice, no me quedo más aquí y quiero realmente entregarme a Dios con todas, guardando la ley, guardando sus mandamientos, dejo de comer cerdo, me comienzo a congregar el sábado y comienzo a guardar los mandamientos de Dios y acepto al verdadero Mesías, no el Mesías fabricado por Roma, sino el verdadero Mesías, el de la Biblia, el judío, el que nació en Jerusalén de María y José y que vivió una vida entregada a Dios guardando todos los mandamientos. Cuando uno decide eso, entonces inmediatamente uno se forma enemigo de aquellos que eran nuestros hermanos y nos querían y nos llamaban hermanos y todo eso. Entonces, hermanos, podemos ver que uno no sabe de dónde sale el ataque, pero por lo general sale de la propia familia. Y eso lo vemos aquí, en la palabra de Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, hermanos? Que muchas veces son tu propia familia la que te hace la guerra. Pues lamentablemente, hermanos, por fortuna no es solo culpa de ellos, sino que el enemigo usa el que tienes al lado para afligir tu alma. Y eso sucedía con Isaac. Dice que Esaú se casó con unas mujeres y esas mujeres eran cananeas. Y ellas comenzaron a ofrecer incienso a sus ídolos. Y eso afligía el alma de Isaac. O sea, era su hijo el que le estaba perjudicando su alma, el que lo hacía sufrir. ¿Por qué? Por lo que les estaba explicando. Las fuerzas del mal usan ese que tienes al lado. ¿Quiénes son los peores enemigos de Israel en este momento? Sus vecinos. Es el que tienes al lado. Y eso sucede inclusive con todos los países. Siempre los países tienen conflicto con su vecino. Japón con China, China con la India. Ahora mismo en este momento hay un conflicto entre los chinos de Taiwán y los chinos de la China comunista, de Hong Kong. Hay un conflicto y ellos son chinos, son familias y ellos están en conflicto y están preparándose para una guerra. Siempre es el que está a tu lado el que trata de hacerte guerra. Hermanos, pero la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que estén los hermanos juntos en armonía. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa, el padre lo abraza, lo viste y hace una fiesta. Y el hijo mayor, que es el hermano de ese que estaba perdido, ¿qué hace? Se queda afuera y dice, no, yo no entro. Me pongo bravo. No se alegró. Ese hermano prefería verlo que perdido allá, dándole comida a los cerdos, que compartir con él las bendiciones de su padre. ¿Qué sucede, mis hermanos, que estas cosas acontecen? ¿Y sabes algo?
De todo esto podemos aprender algo. Dios no tiene nietos ni sobrinos. Dios tiene hijos. Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, pero la Biblia no dice que Él es el Dios de Ismael, y tampoco dice que Él es el Dios de Esaú, pero Esaú y Ismael proceden del mismo padre, de Abraham. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tomar la decisión de seguir adelante nuestra vida dirigida a los mandamientos de Dios. Que si tu hermano no quiere caminar, pues allá él se queda. Yo no puedo imaginarme a Jacob digamos, desanimado porque su hermano no apreciaba la bendición. El Midrash dice que Jacob llegó un momento a decir: ¿cómo es posible que este hombre que desprecia la palabra, que es un falso, vaya a recibir la bendición? Y eso lo inspiró a él a decirle: no, este no puede ser la simiente que va a traer la bendición al mundo, porque despreciaba la palabra de Dios. Esaú se preocupaba de cazar y hacer, digamos, vivir de sus esfuerzos, mientras que Jacob era preocupado de atender los asuntos de su padre. Estaba allí en las tiendas de su padre y estaba estudiando la palabra de Dios. Jacob entendía que no solo de pan vivía el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Pero Esaú no. Esaú dice: tengo hambre y no hay comida acá, voy y me la busco allá en otro lado. Es como las personas que le está yendo mal en un lugar. Es que aquí me está yendo muy mal en este lugar. Entonces, en vez de orar y decirle: Señor mío, mándame la bendición, me dice: no, me voy para allá, para tal parte, que allá sí me están pagando mejor. No le claman a Dios. Ellos dependen de sus propias fuerzas y quieren lograr las cosas a su manera. Pero Jacob no. Jacob sabía que dependía de Dios, que sin Dios no podía hacer nada, que él no podía moverse sin la bendición de Dios. Y se dice que Esaú era un hombre cazador. Si ustedes recuerdan a un hombre que se opuso a Dios y que quiso construir una torre, también era ¿qué cosa? Estamos hablando de Nimrod. ¿Qué era? Era un cazador. Y era diestro en la caza. Y exactamente era Esaú. Era diestro y astuto, al punto que él engañaba a su padre aparentando una piedad que no tenía. Esa era la razón por la cual Isaac lo amaba, porque él aparentaba ser santo y aparentaba ser un buen hijo, pero no lo era. Era una apariencia. Se parece a aquellas personas que le dirán al maestro: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. ¿Y qué le va a decir al maestro? Apártense de mí, violadores de la Torá. Nunca te preocupaste por estudiar la Biblia, ni guardar sus mandamientos. Eso es lo que está diciendo el maestro. Es que en tu nombre hicimos milagros. No te conozco, no sé ni quién eres. Qué vergüenza, mis hermanos, es que usted trate de saludar. ¿No le ha pasado eso alguna vez? Que usted va a un lugar y usted dice, ve a alguien y va y trata de saludarlo y dice: discúlpeme, señor, no lo conozco. No sé quién es usted. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque probablemente no dejaste un buen recuerdo con esa persona. Pero cuando tú dejas un buen recuerdo de tus actos,
en el corazón de alguien, donde te vea, pasan años y no se te olvida. Y no se te olvida esa persona. Lo vas a recordar siempre. Y así le sucederá a las personas que traten en ese día de entrar en el reino de los cielos. Oirán esa voz que dice: no te conozco, no sé quién eres, porque nunca trataron de dejar un buen recuerdo, no tuvieron una buena actitud delante de Dios. Eran engañadores, simulaban ser santos pero no lo eran. Eran apariencias, eran un disfraz. Ahora con esto del Halloween nosotros podemos ver cómo la gente se disfraza. Y en algunas ocasiones uno puede mirar que las mujeres se disfrazan de conejitas, de Playboy, de todo eso. Pero todo eso es un disfraz. Cuando se quitan todo eso, no lo son nada. No son ningunas conejitas. Porque es una apariencia. Por eso se llama máscara. Es como las personas que se maquillan tanto. Por eso cuando usted va a comprar esos productos, usted va a comprar es una máscara. Así le llaman en inglés, una máscara. Porque es algo que no es suyo, no es su piel natural. Usted se está colocando algo arriba que no es. Cuando usted se quita todo eso, es una persona totalmente distinta. Y así es en el aspecto espiritual. Las personas que aparentan y tienen una voz de ternura. Usted oye a Francisco hablar y le inspira confianza, porque él habla con una vocecita de piedad. Y el apóstol Pablo dice: tendrán apariencias de piedad, pero serán, ¿qué cosa? Lobos rapaces. Por eso, hermanos, uno no puede creer en ese tipo de personas porque tienen una vocecita muy amigable. No. Allá en Venezuela dicen: cuídame del agua mansa, porque de la brava me cuido yo. Hay gente que tiene esas apariencias y son peligrosísimos. ¿Y saben por qué? Porque son hipócritas. Cuando una persona, cuando le hacen algo, aparentan que no le hicieron nada, y cuando te da la espalda, ¡pum!, te clavan el cuchillo. En vez de hacer lo que dijo el maestro, porque el maestro dice: si alguien te hace algo, ve donde él y háblale. Pero hay gente que se quedan calladas y no dicen nada, calladitos, y uno dice: hombre, qué humilde esa gente. Pero cuando da la espalda, ¡boom!, ahí va el cuchillo. Hacen lo contrario a lo que dice la Biblia. Sí, tienen apariencias de piedad, pero no lo son. Hay personas que se molestan cuando le dicen las cosas, porque quieren a esos hipócritas que no le dicen nada, pero cuando te das la vuelta te clavan el cuchillo. Pero cuando tú reprendes a alguien y le enseñas a alguien, le estás haciendo una ayuda. Por eso la Biblia dice: reprende al sabio y te amará. Pero si reprendes al necio, te odiará. Tú tratas de ayudar a un necio y te va a odiar. Pero el sabio sí recibe la reprensión y entonces te amará más. Porque la gente tiene que entender eso, que cuando tú le estás hablando, no necesariamente lo estás regañando, sino que le estás enseñando. Esa es la predicación de la palabra. La predicación de la palabra es para corregir. Eso no dice la Biblia, porque la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para corregir, para instruir y para enseñar. No es para regañar a la gente. No es para regañar a la gente. Lo que pasa es que la palabra de Dios es un martillo y a veces pega que eso le duele a la gente. Pero no es culpa del que la está predicando, es que así es la palabra. Y es una espada que corta y a veces la gente se hiere. Es que me lo dijeron todo a mí.
No, no fue que te lo dijeron a ti, fue que la palabra cortó una cizaña que estaba saliendo por allí. Lo que uno tiene que decir es: bendito sea Dios que me está hablando. ¿Ah? O como decían por allá, santo. Qué bueno lo que estoy recibiendo. Amén, hermanos. Aleluya. Es como la medicina. La palabra de Dios es medicina para el alma, ¿verdad que sí? ¿Usted se ha tomado un remedio que sepa bueno? Ninguno. Cuando uno se toma un remedio, hermano, qué cosa tan desagradable. Dígame ese aceite de bacalao. Eso casi lo vomita uno, pero luego le trae alivio. Así es la palabra de Dios. Es como un remedio que no sabe bien en la boca, pero cuando llega al estómago trae sanidad. Entonces, hermanos, seguimos con nuestra enseñanza. Es impresionante cómo en el mismo vientre nacen dos seres totalmente distintos. Jacob es amador de la Torá. La Biblia dice que él moraba en tiendas, igual que su abuelo Abraham. Cuando usted encuentra a Abraham, cuando los ángeles encuentran a Abraham, no encuentran a la puerta de la tienda, pero cuando van a buscar a Lot, lo encuentran a la puerta de la ciudad. Y estar cerca de la tienda significa estar bajo la protección de Dios, bajo la cobertura de Dios. Y Jacob era así, era un hombre que habitaba en las tiendas. O sea, quería estar al lado de su padre y estaba pendiente de oír la palabra, mientras que Esaú estaba por allá divirtiéndose con las cananeas, tratando de pasársela de listo. Y decía: hombre, qué aburrido es Jacob, allá oyendo a mi padre predicar todo el tiempo la misma historia. Dice que se burlaba de Jacob. ¿Y saben qué? Esaú era un hombre que no creía en la resurrección de los muertos y el mundo por venir. Él decía: ¿para qué esforzarme? Si eso del mundo por venir, eso no existe. Mira, murió Abraham, que era tan justo, y murió Adán, y murió Sem. Entonces él decía: todos estos que eran justos murieron. Se parecen a la gente que dice: bailemos y comamos. ¿Verdad que sí? Porque mañana si morimos, entonces nos llevamos esto. No piensan en lo que viene. Su mente la tienen acá, en los momentos que viven, y no piensan en lo que va a suceder más adelante. ¿Qué pena, hermanos, va a pasar con esa gente? Qué tristeza cuando ellos se despierten en el día del juicio, porque la Biblia dice que todos los libros serán abiertos y cada ser humano será despertado y se le abrirá el libro de su vida y será juzgado de acuerdo a lo que está escrito allí. La persona piensa que vivir en este mundo y después que te mueres pues ya se desaparece todo. Están totalmente desengañadas. La resurrección de los muertos, hermanos, es para recompensar a algunos y para hacerle pagar a otros lo que hicieron en esta vida. Porque aquel que hizo bastante mal aquí y que agarró la pistola y se dio un tiro, él piensa que con su muerte va a pagar por todo lo que hizo. No, señor. No, señor. Si esa persona no se arrepiente antes de morir, tendrá un juicio. Y no solamente arrepentirse, convertirse. Hoy le decía a mi esposa que el arrepentimiento tiene tanto, pero tanto poder, que en el momento que usted se arrepiente, instantáneamente, en ese mismo momento, ni un segundo más, ni un segundo menos, el tribunal celestial lo declara inocente. ¿Sabía usted eso? Cuando usted se arrepiente, en ese mismo instante, usted es declarado inocente. ¿Saben por qué? Porque el arrepentimiento significa muerte. Y al muerte no se le puede culpar de nada porque está muerto, no lo puede llevar a juicio.
Usted está buscando a un delincuente y si la policía lo mata, ¿cómo lo pueden llevar a la corte? Tienen que llevarlo para el cementerio. No lo puede juzgar. Y así mismo sucede con el ser humano. Cuando la persona se arrepiente, inmediatamente recibe el perdón de Dios. Eso lo dice el libro de Isaías. Venid ahora, estemos a cuenta, si sus pecados fueran como rojo como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. El arrepentimiento tiene el poder de cambiar el juicio de Dios. Si la persona no se arrepiente, lamentablemente pasará al juicio. Si la persona se arrepiente y vuelve otra vez al pecado, allá vuelve otra vez el tribunal celestial a considerarlo culpable. Por eso lo dijo Pedro. Pedro dice, arrepentíos y convertíos. No solamente es el arrepentimiento. En el momento que te arrepientes, inmediatamente Dios te perdona. Pero tú mantienes esa salvación cuando te conviertes. Por eso, mis hermanos, que ese concepto, esa idea de salvos por gracia únicamente no existe. No existe. Porque la salvación depende del arrepentimiento y el convertimiento. Usted no puede nada más arrepentirse. ¿Por qué? Porque usted va a seguir pecando si no se convierte. Entonces, el ángel que está escribiendo allá lo declara hoy culpable. Y mañana dice, bueno, inocente porque se arrepintió. Pero vuelve otra vez y comete pecado, otra vez lo declara. Y le borra el nombre y le escribe el nombre. Y vuelve y le borra el nombre y le escribe el nombre. No, mis hermanos, hay que arrepentirse y convertirse. Amén. Debemos de convertirnos, hermanos. Eso de salvos por gracia no existe en la Biblia. De que ya me arrepentí y ya con eso, o ya declaré con mi boca de que Yeshua es mi Salvador y ya yo tengo el ticket ganado para el cielo. No importa cómo yo viva. Eso no existe en la palabra de Dios. Un arrepentimiento genuino te lleva a un convertimiento, como el de Zaqueo. Zaqueo se arrepintió y lo llevó a la acción. Si he robado algo, lo devuelvo. Si le he faltado a alguien, entonces le pido perdón. Todo lo que le he robado se lo devuelvo cuadriplicado. Eso significa convertirse. No solamente entender que hiciste lo malo. Amén, mis hermanos. En el vientre de Rebeca, dice la Biblia que habían dos naciones, dos pueblos. Estaba Jacob, que representa al pueblo de Israel, y estaba Esaú. Y yo quisiera hacerlos pensar un poquito, porque de eso se trata los estudios de la palabra de Dios. ¿Quién creen ustedes que era? ¿Quién creen ustedes que son los descendientes de Saúl? Ya va, papá, a ver si no lo dicen, entonces tú lo dices, mi amor. ¿Sí? ¿Quién creen ustedes que eran los descendientes de Saúl? ¿Perdón? ¿Quién? Los árabes. ¿Qué piensan ustedes? Les voy a dar un dato. La Biblia dice que Saúl era rojizo y velludo. Por lo general los árabes no son así. Los árabes son un poquito quemaditos debido a que vienen de la egipcia con Abraham. Abraham era blanco. Son como mis hijos, porque mi esposa es morenita y yo soy blanco. Entonces nacieron con el colorcito de mis hijos. Pero Esaú, dice la Biblia, que era ¿qué cosa? Era rubio, velludo.
Entonces, ¿quiénes creen ustedes que son los descendientes de Esaú? Allá dígalo, Chajar. Los romanos. Los romanos. Cuando Jacob le roba la bendición a Esaú, ¿recuerdan ustedes que Esaú entra y le llora al padre para que lo bendiga? Entonces, Dios es tan bueno, mis hermanos, que en vista de que Esaú lloró, ¿sabes qué le hizo Dios? Le regaló una tierra fértil. Y eso está ahí en la bendición que Jacob le da. Y toda esa región de Italia, de Roma, es una tierra fértil. Y es una tierra donde hay uvas, donde hay buena hortaliza, donde hay comida. En vista de que Esaú pierde la oportunidad a la vida eterna porque él no la apreciaba y no creía en eso. Pero como él lloró allí, entonces Dios, en su amor infinito, hermanos, lo compensa o le regala un pedazo de tierra, y es todo lo que nosotros conocemos como Italia. ¿Saben quiénes son los descendientes de Esaú? Los europeos. ¿Cómo son los alemanes? Rojizos. ¿Cómo son algunos ingleses? ¿Cómo es el primer ministro de Inglaterra ahorita? ¿Tiene pelo negro o pelo rojo? ¿Ah? Son rojizos. ¿Cómo es el nieto de la reina Isabel? El hijo del príncipe Carlos. ¿Lo han visto? Es alto con el pelo rojo. Y por lo general tiene los ojos azules. Esos son los descendientes de Esaú. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la religión que ellos practican? ¿Cuál era la religión de los alemanes cuando la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es la religión de los ingleses? ¿Cuál es la religión de los europeos del norte? ¿Cuál es, hermanos? Por favor, ayúdenme. ¿Cuál es? ¿Cuál es la religión? ¿En qué creen ellos? ¿Cuál es la religión que predomina más allá en esas regiones? ¿Cuál es la religión de Italia? ¿Cuál es, hermano? Catolicismo. O cristianismo, como nosotros lo conocemos. ¿Qué era lo que despreciaba Esaú? Esaú despreciaba la Torá. Jacob la amaba. ¿Qué desprecia el cristianismo? La Torá. Ellos dicen, nosotros no queremos nada con los mandamientos, nosotros somos salvos por gracia. Desprecian los mandamientos de Dios. A pesar que en la Biblia dice el Santo Maestro, el que me ama debe de guardar los mandamientos. Pero ellos dicen que no, que los mandamientos están abolidos. Que eso de comer cerdo, eso está abolido. Así dicen. Está abolido. No, comamos todo el cerdo que haya. Porque eso era para los judíos antes. Nosotros sí no lo podemos comer. Eso de guardar el Shabbat, eso era para ellos. Nosotros no necesitamos eso. Entonces, no aman la Torá. No guardan los mandamientos. A pesar de que el maestro se los dijo. Pero ellos dicen que aman a Jesús. Y mientras el maestro se congregaba los sábados, ellos lo hacen el domingo. Y mientras la Biblia dice que Yeshua tenía un Dios, ellos dicen que Yeshua es Dios, rompiendo el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Y
mientras que la Biblia dice que Dios es invisible y que habita en luz inalcanzable, ellos dicen que son 3 personas. Esos son los descendientes de Saúl, los creadores del catolicismo y del cristianismo. Mire, todo esto lo podemos aprender aquí, en esta parashá. En el vientre de Rebeca estaban 2 naciones y a su vez 2 religiones. Porque no podemos negar, hermanos, que el cristianismo nace del judaísmo. El cristianismo nace del judaísmo. El cristianismo no nace solo. Porque el cristianismo originalmente es el mesianismo, o la creencia judía en Yeshua como el Mesías. Luego se separan y crean una religión nueva, que por cierto Yeshua ni se imaginó jamás que fuera a suceder eso. Yeshua jamás pensó crear algo distinto, porque él lo decía: los cielos y la tierra pueden pasar, pero la Torá no puede pasar. Yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Entonces allí, en el vientre de Rebeca, hermanos, proféticamente estaban 2 naciones. Una que iba a mantener la palabra y otra que se iba a contaminar. Un pueblo, hermanos, que amaba la palabra de Dios y un pueblo que la desprecia. Sin embargo, tiene apariencia de que ama a Dios. Porque no podemos negar, hermanos, que tienen apariencia y se visten como piadosos y hablan como piadosos. Pero cuando le hablan de los mandamientos dicen: no, eso no va con nosotros. Hay 2 pueblos y nacen de la misma madre, nacen del judaísmo. ¡Aleluya! A Jacob se le entregó la tierra de Canaán y a Esaú se le entregó la tierra de Italia o de Roma. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Que el mayor servirá al menor. Pero hay algo interesante, porque cuando entró Jacob para recibir la bendición, la Biblia dice que Isaac dijo: es la voz de Jacob. Pero cuando lo tocó dice: pero son las manos de Esaú. Y allí, en esas palabras de Isaac, estaba una profecía tremenda. Su hermano le serviría de acuerdo a la bendición que le dijo a Jacob. Isaac le dice a Esaú: tú le servirás a tu hermano, siempre y cuando la palabra de Dios esté en la boca de Jacob. Y no fue lo que sucedió. Mientras Israel estaba con la palabra de Dios en su boca, no había pueblo que se enseñoreara de él. Pero cuando Israel se despegaba de la Torá, inmediatamente caía cautivo sobre los pueblos. Y uno de los pueblos que cayó cautivo, ¿quién fue? Fue Roma. Cayeron bajo el imperio romano. O sea, su hermano se enseñoreó de él porque dejaron la palabra de Dios. La mano de su hermano cayó sobre él. Como nosotros podemos entender, los edomitas son rubios con pelos rojizos,
Y por lo general este tipo de gente se encuentra en lo que es la parte nórdica, o sea, el norte de Europa, de Italia para arriba, vamos a decirlo así. Ya de lo que es la parte sur de Europa se encuentran los españoles, los portugueses. Ya de esa parte para abajo no son tan rubios. ¿Ustedes no se han dado cuenta que los italianos no son rubios? Y los españoles tampoco, ni los portugueses. De hecho son un poquito quemaditos los portugueses. Yo tengo una hermana que es así media morenita. Casi ninguno tenemos los ojos azules. Por lo general somos pelo negro y tenemos los ojos marrones. Mientras que los del norte tienen los ojos azules y su pelo rojo o pelo amarillo. Voy a leer algunas cositas que dice el Midrash. Nada más, y con esto vamos a terminar la enseñanza de hoy. El Midrash dice que Dios dejó ciego a Isaac, lo cegó. ¿Y saben por qué lo cegó? Porque como su hijo Esaú se había casado con unas cananeas y Isaac había nacido bajo un hogar totalmente santo, mirando la gloria de Dios constantemente, su madre, que era Sara, su padre Abraham, eran dos sadik, eran dos santos de Dios. Entonces él nació y se crió bajo ese ambiente de gloria. Esa es la razón por la cual cuando Sara muere, Abraham lo consuela buscándole una esposa. Entonces cuando Esaú crece, se casa con unas cananeas. ¿Y saben lo que hicieron las cananeas? Comenzaron a quemar inciensos allí en la tienda de Isaac. Y para que Isaac no mirara que sus nueras estaban quemando incienso, ¿saben lo que hizo Dios? Lo cegó para que no sufriera. Fue un acto de misericordia de Dios. Y aparte de eso, de una vez Dios estaba preparando el plan o el proyecto para que Isaac bendijera a Jacob y no pudiera verlo, no pudiera distinguirlo. Mis hermanos, cuando tú naces en un hogar donde tú miras constantemente la gloria de Dios y te vas a una casa donde hay idolatría, malas palabras, tú sufres. Porque tu alma sufre. La Biblia dice que el alma gime. ¿Verdad que sí? Con dolores, ¿qué cosa? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Porque el alma gime con... ¿Cómo? Sí. El alma se queja con gemidos. Ella cuando siente la presencia del mal, un alma santa. Miren mis hermanos, cuando nosotros estamos hablando nada más con una persona que dice malas palabras, el alma se siente regañada. Yo no puedo hablar con alguien que dice malas palabras, no puedo, hermano, me tengo que ir. Porque mi alma se siente triste, se entristece el alma, sufre. Y eso le pasaba a Isaac. Él había nacido y había crecido en ese ambiente de gloria. Su mamá era una mujer entregada totalmente a Dios. Y cuando estas mujeres llegan a su casa y comienzan a quemar incienso a los ídolos, su alma se afligía. Y eso lo dice la palabra. Isaac se afligía por la conducta de las esposas de Saúl. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Las personas que tienen el espíritu de Esaú afligen el alma de Dios. O afligen a Dios, o el corazón de Dios.
personas que tienen esa actitud de Esaú afligen a Dios, entristecen el corazón de Dios. Y por eso la Biblia dice: a Esaú yo lo aborrecí, pero yo amé a Jacob. Porque, hermanos, las fuerzas del mal, lo que pertenece a las tinieblas, molesta al que anda en luz. Perturba el corazón de aquel que anda en la luz. Amén, mis hermanos, así es. Y esa es la razón por la cual, en un acto de misericordia, Dios lo deja ciego, para que él no viera. Y como dicen por allá, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, de esa manera, pues él podía estar allí en la tienda, aunque las mujeres estuvieran por allá ofreciendo sacrificio a los ídolos, él no miraba. Y entonces su alma no se afligía. Vamos a aprender muchas cosas más, hermanos, pero el tiempo se ha acabado por hoy. Esta enseñanza la vamos a continuar porque esta enseñanza es sumamente interesante. Pero vamos a cerrar con esto. Vamos a cerrar con esto. Todo aquel que tiene el espíritu de Esaú aborrece los mandamientos de Dios, aborrece la Torá y aparenta ser un santo. Se visten como ovejas, pero internamente son lobos rapaces. Aparentan amar a Dios, pero no le obedecen. Esaú, hermanos míos, lloró, pero no se convirtió. Lo voy a repetir. Esaú lloró, pero no se convirtió. Él se arrepintió, pero no regresó nunca a Dios, a pesar que él tenía un padre que le había enseñado la palabra de Dios. Jacob igualmente pecó, porque Jacob dejó en un momento, o los descendientes de Jacob dejaron al Dios vivo. Y eso lo dice la palabra de Dios. 2 males han cometido a mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Sin embargo, los hijos de Jacob, los israelitas, los que tienen ese espíritu de Jacob, de vivir para Dios y que han entendido que dependen de Dios y que quieren guardar sus mandamientos, regresan a casa como el hijo pródigo. Pero aquellos que tienen el espíritu de Esaú no regresan. Y eso está pasando ahora, mis hermanos. Eso está pasando ahora. Todo aquel que tiene el espíritu de Israel está regresando a la casa como el hijo pródigo. Pero el que tiene el espíritu de Esaú se queda allá. Y dice: yo aquí me quedo. Yo aquí estoy bien. Dios le dio la oportunidad a Caín de arrepentirse, pero no lo hizo. ¿Ustedes creen que Dios le dio la oportunidad también a Esaú? Claro que sí. Esaú podía cambiar su destino si se hubiese arrepentido y se hubiese convertido, pero no lo hizo. Pero qué bueno, hermanos, qué bueno es por aquellos que tienen el alma de Jacob, el alma de Israel, aquellos que oyen la voz de Dios y dicen: es tiempo de regresar a mi casa. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Porque Jacob se fue, ¿recuerdan? Se fue de la casa del padre, ¿verdad que sí? Pero allá, a pesar de que tenía riquezas y se había engrandecido,
dijo: me toca regresar a la casa de mi padre. ¿Saben por qué? Porque él tiene el alma de Israel. Todo el que tiene el alma de Israel va a regresar a casa. Y el que tiene el alma de Saúl se quedará allá, dependiendo de sus propias fuerzas, sin entender que sin Dios no pueden hacer nada.